En tal y como habíamos prometido, como nos bombardearon durante muchos meses con encuestas, nosotros ahora tenemos que bombardear los resultados, ¿verdad? Porque no nos podíamos quedar tranquilos, porque nos dieron duro. Sin embargo, habíamos dicho que íbamos a guardar resultados. Afortunadamente, los mismos ganadores y perdedores ya habían publicado sus encuestas favoritas. Nosotros quisimos invitar a doña Lilian Pagán y a Danilo Guzmán de Asisa, porque Asisa tiene una característica, y es que se acercó bastante, casi a la exactitud, siendo una empresa que el público la percibía como que sus honorarios salían del sector oficial, lo que significa que ellos no jugaron con su bolsillo, sino con la realidad. Eso es difícil, y nosotros quisiéramos pues a Penn & Schoen, a Gallup hoy, que marcó otro tema, que fue que inició en el ánimo del contendor del PLD un estado anímico totalmente diferente, que él dejó ver claramente. Así salió 44.7 y 53, que aunque no es exacto, está bastante cerca de la realidad. Le damos la bienvenida a doña Lilian y a Danilo. Y no vamos a hablar de la encuesta en sí, sino de algunos factores que tienen que ver con ese acierto. Doña Lilian, ¿por qué Asisa hizo sus encuestas con una muestra tan grande si técnicamente está demostrado que no es necesario tomar tantas muestras? Asisa tiene una parte del trabajo que hace para sus clientes, que es de trabajo, puro instrumento de trabajo. Lo que quiere decir que para que las personas trabajen con informaciones, tienen que trabajar con informaciones de abajo hacia arriba, tienen que tener informaciones de los municipios, tienen que tener informaciones de las provincias. Y para hacer esto, las grandes muestras son necesarias porque en esos momentos cada provincia se convierte en un universo. Al cada provincia convertirse en un universo, la muestra que se necesita para predecir sobre la provincia es mucho mayor. Por eso así se trabaja a través del tiempo. De las 16 mediciones que hicimos, trabajó con muestras grandes para ver las tendencias en cada uno de los municipios y las provincias. Y al final, pues dábamos, obviamente, que el número final, pero estoy totalmente de acuerdo con usted, una muestra de 1.200 es perfectamente posible hacer la predicción, como se ha demostrado que se hizo. ¿Cuántas publicaciones, cuántos trabajos hicieron ustedes? Nosotros hicimos en total unas 16 mediciones en todo el proceso. ¿Cuál fue la primera en que? La primera fue en abril del año pasado, del 2011. Cuando justo en el proceso de la campaña de Hipólito Mejía, de la campaña interna del PRD. Incluso hicimos unas publicaciones en ese proceso. Y la predicción era que la intención de voto era para Hipólito mucho más que para Miguel Vargas. Eso fue una de las cosas que de ahí mismo inició la guerra contra Asisa, pero así fue. Y Asisa siguió levantando hasta los diferentes periodos. Quizás un poquito más tarde podemos ver la línea donde sí, están pero yo ahí. quería preguntarle a Danilo. Danilo, ¿por qué esa pequeña diferencia de que mientras el resultado fue 4%, ustedes tuvieron 8%, es decir, bajaron a 45% y subieron arriba, le dieron al PLD 53%? Mira, ¿por qué esos 4%? Hay diferentes métodos de proyección. Nosotros tenemos nuestro método de proyección de acuerdo a algunas variables que hemos estudiado, las otras empresas tienen su método de proyección. Hay un tema que se llama ponderaciones, que no tiene que ver con falsear números, ni con beneficiaron candidatos, ni con decir que hicimos 5.000 encuestas e hicimos 1.500. O sea, una ponderación es un ejercicio estadístico que se hace
para ajustar la información para que represente mejor al electorado. Cada empresa tiene, como le decía, su método de ponderación y de proyección de votos. Y en el caso nuestro, si ve la última publicación que hicimos, que fue el 16 de mayo, el 20, perdón, de mayo, los números están mucho más cerca de los resultados electorales. Pero definitivamente nosotros en cada elección, luego de cada periodo electoral, hacemos varias reuniones de trabajo e incluso convocamos ruedas de prensa para discutir las diferencias, posibles causas y correctivos que nosotros vamos a tomar como empresa también para hacer unas predicciones más acertadas en las próximas elecciones. ¿Y qué es lo novedoso que ustedes han podido levantar luego de esos análisis? Ya pasó el día 20, 21, 22, yo creo que es apropiado para uno poder analizar esos datos novedosos que ustedes trabajaron. Yo creo que tenemos, a nivel de información, de análisis, tendríamos obviamente que sentarnos con las bases de datos, a ver una serie de hacer unos modelos de predicción y todo eso y revisar qué pasó. Pero en términos generales, el resultado electoral para nosotros la situación fue la misma que las elecciones anteriores, 2010 y la del 2008. Hubo un grupo de encuestadoras que estábamos en lo cierto, hubo otro grupo de encuestadoras que no estaban en lo cierto. ¿Por qué le sucedió aquello a aquellas encuestadoras? Eso le corresponde a ellos explicarlo, qué pasó. Pero es algo que vamos a estudiar previamente y vamos a hacer como hacemos las ruedas de prensa con los mismos bombos y platillos que le anunciamos, vamos a hacer eso mismo y vamos a analizar qué pasó y vamos a analizar nuestras bases de datos. Y quisiéramos que todas las encuestadoras pudiéramos sentarnos a discutir metodología. Como yo soy una profesora de larga data, de investigación y de metodología, y una de las cosas que nos dice el método científico que es la ciencia es pública contradictoria, y solamente así se avanza. Yo creo que el sector debe avanzar precisamente cuando las encuestadoras vamos a la mesa, tanto las que se han equivocado como las que no nos hemos equivocado, que vayan a la mesa y veamos cuáles son los métodos, y esa es una forma de avanzar el sector. Si ustedes ven esta gráfica aquí, que ahí muestra todo el proceso que tuvimos de la evolución de votos de los diferentes candidatos, vemos que hasta junio, julio, la línea de arriba, la línea azul, corresponde a la candidatura del PRD, Hipólito Mejía, y la línea morada corresponde a la candidatura de Danilo Medina. Vemos cómo el punto de flexión de septiembre a octubre se produce cuando Hipólito Mejía baja de un 53.7 a un 46. O sea, ahí claramente se produce la primera flexión. ¿En qué punto? ¿En qué punto? Señale el punto. Es justo aquí. Estamos entre septiembre y octubre. ¿Dónde se cruzan? Se cruzaron en octubre. Exacto. Nuestra primera medición de ya octubre. La línea de arriba de ahí es la de Danilo. Exactamente. Fíjese cómo aquí porque está no está en arriba. color en la pantalla. Exactamente. No se ven la línea de arriba. A partir de octubre es la de Danilo Medina y la línea de abajo es de Hipólito Mejía. Y ustedes se fijan que hay elementos importantes en cada punto. Aquí tenemos la proclamación de Mejía en la primera, donde Mejía hace su máximo, exhibe su máximo rendimiento. Luego la elección de Abinader. Ahí en este proceso se elige a Abinader, pero mientras tanto se inicia la campaña interna del PLD. Vemos como durante el proceso de campaña de indecisión interna del PLD, esto está bajando, o sea, baja Danilo Medina a 35 e Hipólito vuelve y sube a 53. Nosotros vimos muchos de estos picos en determinadas ocasiones. Luego entonces, aquí el viaje a Mejía, que duró unas 3 semanas, produce de nuevo un bajón de Hipólito Mejía. Y Danilo Medina se mantiene entre 42, 47, ya no vuelve a 35, sino que se mantiene. Luego, en el momento en que se juntan, que es en octubre, en la segunda quincena de octubre, vemos que lo que ha sucedido en términos políticos es la elección del vice del PLD. O sea, de ahí en adelante entonces se inicia todo el proceso de Danilo Medina siempre arriba. Desde octubre Danilo Medina nunca estuvo por debajo de Hipólito. En algunos momentos se juntan, por ejemplo en febrero, cuando el PRD encabeza la boleta electoral,
en febrero sucede que se está hablando de que la primera dama iba a ir en la foto, todo eso, esas decisiones, mientras que al mismo tiempo inicia el proceso de las denuncias. Fue un proceso de febrero, marzo, abril, donde hubo denuncias de corrupción por parte de Nuria, perdón si no puedo decir, pero los reportajes que se hacían, la denuncia de la primera dama, de corrupción, o sea, aquí hubo un proceso de manejo fuerte de la corrupción como un elemento negativo. Y fíjense cómo en ese momento se acercaron 50-48 de nuevo. Entonces, y así fue pasando el próximo elemento de flexión de la candidatura de Hipólito Mejía hacia abajo fueron las declaraciones de la Junta Central, no pagar las deudas, la mujer y la participación en el Grupo Corripio, donde entonces Hipólito ahí baja a su más bajo en nuestra medición, que fue 44.6. De ahí en adelante Hipólito se empieza a recuperar, 44.5, 44.9, y fíjense que terminó con nosotros Hipólito en alza y Danilo en baja. Entonces yo creo que lo importante de Asisa, que es una empresa nacional. Justamente, perdóname, quería decirte algo, no tiene este programa la institucionalidad todavía de poder otorgarle a las instituciones que hacen un trabajo digno una medalla ni un reconocimiento, pero sí queremos decirle que por ser una empresa nacional, por tener el conflicto de intereses que podría pensar que tiene, de que su trabajo es pagado en cierta forma por el gobierno, no tiene franquicia, es decir, no tiene una franquicia que lo apoye. Somos testigos de que cuando le dijimos a ustedes, a ti y a tu asociada Mildred, de que nosotros no nos atrevíamos a apostar, usted se atrevió a decirnos, apueste a estos resultados. Y de que propuso además que los que se dedicaran a firmas tuvieran una discusión posterior a las elecciones. Todo eso merece el reconocimiento, pero no significa necesariamente que entendamos que si tú coges todas las encuestas, siempre notarás que a pesar de tener más de 30.000 muestras, ustedes le dan siempre 2 puntos por debajo a la oposición y 2 puntos por encima a su candidato, aunque están dentro de los parámetros que prevé el porcentaje. El error, claro. Ahora, perdóname, si la muestra fue tan alto, ¿por qué el acercamiento no fue mayor? Estadísticamente. Si la muestra fue tan alta, ¿por qué no se parecieron más al resultado final? Hay un tema de, como le estaba diciendo, hay un tema del modelo de predicción. Lo que se mide no es lo que se publica. El modelo de predicción. El modelo de predicción son las variables que cada uno utilizamos para tratar de hacer una proyección del voto. Obviamente todos los cuestionarios tienen una pregunta directa que dice, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted va a votar? Ahora ese número no se reporta directamente, cómo sale de la calle. Si lo hubiésemos hecho, hubiésemos dado un número aproximadamente 2 puntos más alto al candidato oficial y aproximadamente 2 puntos menos al candidato de la oposición. Y si ustedes se fijan sistemáticamente, todas las encuestadoras subestiman al PRD por 1 punto, por 2 puntos en el caso de nosotros, pero las otras encuestadoras lo subestimaron por 1 punto. Entonces, hay algo que el día de las elecciones que no estamos midiendo o que no se puede medir simplemente por las cosas que se hacen el día de las elecciones. Pero definitivamente hay algunas cosas que podemos afinar en cuanto a la predicción del voto. Sí, pero también estamos hablando, y es importante que esto se sepa, estamos hablando de intención de voto. Intención de voto no es conducta de voto. La intención de voto implica que la persona te dice que va a votar por determinado candidato. Es indiscutible que, y eso lo vemos en nuestros datos, que el PRD tiene una intención de voto de mayor temperatura.
O sea, es una intención de voto de mayor seguridad. La intención de voto para el PLD siempre es mayor la intención de voto que lo que se da en las urnas en sentido general. ¿Por qué? Porque el simpatizante PLDista está compuesto no solamente por el PLD, el simpatizante por el militante del PLD, sino que está compuesto por los simpatizantes de los pertenecientes aliados, está compuesto por simpatizantes de la candidatura del PLD como partido. La mujer, por ejemplo, la mujer siempre ha sido, no ahora no, la mujer siempre le ha dado la victoria al PLD. A través, se fue en el 2008, fue en el 2010 y fue mucho más ahora. Sí. La mujer, su temperatura de ir a votar es mucho más suave, porque si no puede, si los niños, si esto. O sea, que lo que estoy diciendo es que el PRDista, el voto PRDista es un voto, lo que se llama el voto duro. El voto PRDista sale a votar, llueve, truene, 20, digan que van a matar a 10 o no digan que van a matar a 10, digan que va a haber muchísimos elementos que van a hacer una catástrofe. El PRDista, que es más hombre, que es más fuerte en su voto, sale a votar. Y yo creo que lo que hay en la ecuación es eso. Hay algo que yo le quiero tratar. Hay muchos elementos que ustedes, los encuestadores, tienen, pero que por ética no se expresan, aunque quizás en privado le digan a los interesados algunos detalles. Nosotros tenemos aquí un tema que quisiéramos consultárselo porque ya estamos fuera de campaña, antes no procedía. Y es una especie de sofisma que se está repitiendo mucho hoy, y es el tema de los aliados. El principal elemento que vimos fue el de Max Puig. Max Puig se fue aliado y obtuvo 80,000 votos. Se fue solo... 100,000 votos en el año 2008. 100. Se fue solo ahora y no tuvo ni el 10% de lo que obtuvo solo aquella vez. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo digo que hay un sofisma, aunque no llega a falacia, pero consiste en lo siguiente. El voto reformista aparentemente le da el triunfo al PLD, porque el PLD y el presidente han manejado bien la política de las alianzas. Sin embargo, y ahí está la consulta, una es el efecto que producen 14 boletas con la misma cara, y otra cosa es la fuerza de un partido como tal, per se, que después venga a alegar que se ganó por él. Por ejemplo, hoy se saca que el PLD como partido sacó menos cantidad de votos que el PRD como partido. Y yo digo, algo que no lo van a decir ni le va a gustar, pero es que aquí se le pidió a los PLDistas que depositen su voto en el número 3. Inclusive hubo una campaña interna que decían, si eres reformista, vota 3, no importa en el partido que tú estés. Eso invitando a los que se fueron con la oposición a que voten 3. Las alianzas tienen un valor como sumatoria de votos o tienen un valor por el efecto que producen muchas caras en muchas boletas. Yo me iría por la segunda opción. De hecho, estaba comentando eso con un grupo de amigos hace un par de días. Estábamos hablando de eso mismo, que existe la falsa percepción de que un aliado de un partido tiene el partido la cantidad de votos que saca en una elección cuando tiene la cara de un candidato mayoritario. No es así. Ellos van y dicen, por favor, si vas a votar por el PLD, vota en mi casilla roja. Claro, la gente hace una suma lineal y piensa al PLD esa votación. Claro. Eso es cierto. Ahora, hay algunas cosas, me imagino que esos partidos aliados tendrán algunas fortalezas operativas también que los ayudan en la campaña. Y hay un segmento poblacional que yo diría que tiene descontento sobre a lo mejor el partido de gobierno,
pero no se atreve a votar por el otro partido. Ese es el voto Entonces, vergonzante. eso es un voto para mandar un mensaje, a lo mejor al partido oficial, pero No estamos sin dejar de contentos votar contigo, por el candidato del partido oficial. Sí, eso por ejemplo, nosotros aparte de las mediciones cuantitativas, así se hacen muchos estudios cualitativos, muchas entrevistas a profundidad y también hace grupos focales. Y una de las cosas que nos dicen las personas precisamente es eso. Bueno, yo voto, pero no le quiero dar todos los votos a ese partido, sino que yo los reparto un poco para que también haya... O sea, no es el hecho. Ahora bien, si ese partido no va unido a eso, entonces sucede quizás lo que sucedió con Max Puig, de que cuando se salen de los dos grandes partidos mayoritarios, de por sí no, su fuerza de voto se ve que... Pero que hay es otro muy ejemplo de eso con las alianzas, porque ayer con las publicaciones que ha hecho la Junta Central Electoral resulta que el partido de Puig de Camps en el año 2008 llevó como candidato a Eduardo Estrella, alcanzó solamente 18,000 votos. En esta ocasión sacó, aliado con el PRD, 60,000 votos. Así Entonces ahí es. se ve que el ciudadano reparte. Otra cosa que nosotros queremos valorar en ustedes y en Lozano fue que las únicas firmas encuestadoras que pudimos conversar con ellos y hablaron de los sondeos desde el punto de vista técnico. Y nos dijeron, los sondeos como tal quizá no tengan el valor de una encuesta, pero deben de ser estudiados porque tienen su lectura también. Es decir, que ustedes en su participación aquí nos señalaron que un sondeo bien estudiado posiblemente tenga también su lectura, y no, porque a nosotros casi nos lapidaron por eso. Sin embargo, nadie se molestó en ver cosas como el caso del tipo del sexo. Claro, por ejemplo, en la boca de urna, si ustedes ven... ¿Ustedes hicieron un boca de urna? Sí, cuando hicimos boca de urna y los resultados de nosotros fue a las 7 de la noche dimos 52-47. 52-47. 52 está en ¿A en qué los hora, medios, a las 7 de la noche. Si ustedes ven cómo se repartió el voto, pone el voto Perdón, déjeme aclarar que este estudio lo hizo nuestra sucursal de Miami, no lo hizo República Dominicana. Exacto. Por eso van a ver el informe en inglés. Los grupos de edad, hay significativas diferencias entre los diferentes grupos de edad. ¿Cómo es que se hace un boca de urna, Danilo? Mire, los entrevistadores, obviamente por la ley electoral, tienen que estar fuera del recinto electoral, aproximadamente 50 metros, me parece, de la entrada a la salida. Metros, sí. Entonces tenemos una persona que les recluta a la persona que acaba de votar. Después del voto. Después del voto. Por eso, en inglés se llama exit poll, que es cuando encuesta de salida. Ajá. Cuando saliste. Entonces lo abordan, le explican lo que estamos haciendo y le hacen aproximadamente 4 preguntas. No pueden durar mucho tiempo, obviamente, ahí. Claro. Se le pregunta por quién votó, se le pregunta las variables, por qué votó por ese candidato, y la variable sociodemográfica, edad, género, ¿Cómo nivel se económico. elige a esa persona? Eso tiene un ritmo. Dependiendo del tamaño del colegio, se calcula cada N sujetos que salen. O sea, en el ritmo de los más grandes puede ser 3 o 4. Cada 3 personas, 1, 2 y 3, a ese se encuesta. 1, 2 y 3, a ese se encuesta. En lo de lo más pequeño, el ritmo puede ser mayor. ¿Cuál es la actitud normalmente es una encuesta dentro de una encuesta? ¿La actitud de esa gente es cooperadora o rechaza? La tasa de respuesta ronda el 60%. De la Hay gente. 40 que no 40 que no te contestan. No contestan Y la depende pregunta. mucho también de la estructura en las clases más Pero altas. sí están seguros que eso votaron, ¿verdad? Eso votaron. Eso se verifica. Y mire, digo, hay 2 temas interesantes aquí. Primero, el género. El género de las personas que votaron por cada candidato, hay diferencias marcadas. Estamos hablando en el caso de las mujeres, votaron a razón de 57-41 a favor de Danilo Medina. Los hombres votaron a favor de 51-47 a favor de Hipólito Mejía. O sea que hay unas diferencias interesantes en el término del género. Y en la razón del voto, también en la principal razón, hay diferencias interesantes. La principal razón por la que la gente votó por Hipólito es para cambiar el PLD. El 35% de la gente que votó por Hipólito lo hizo con esa motivación, para cambiar el PLD del gobierno. En el caso de Danilo y Margarita, 23.9%, que fue la primera opción, votó por ellos por sus proyectos y planes. Sí. Bien, vamos Cuando regresemos a ver si podemos tocar el tema de
el historial de ese voto entre géneros. ¿Cómo ustedes proyectaban que iba a votar la mujer y cómo proyectaban si se mantenían las tendencias con el Esa hombre? misma tendencia fue. Esa misma. Bueno. Yo tengo otra pregunta, pero vamos a fundamentarla después de la pausa. Tengo una preocupación de hace mucho tiempo, desde los tiempos de las elecciones de lucha y batalla. Siempre ha existido una abstención de alrededor del 30%. Pero cada vez más se usa en todos los procesos electorales la compra de cédula. Entonces no gravita la compra de cédula. La compra de cédula se hace de lado y lado y los errores aleatorios se eliminan unos con otros. Pero no aumenta el proceso de atención ni de frecuencia. Si usted, Pero tiene una incidencia en los resultados. Debe tenerlo, pero si ambos partidos lo están haciendo. Nosotros no, pero lo... no Se baja. anulan mutuamente. No, Yo no. creo que abstención. Maggi está preocupado porque si ahí están comprando cada día más, debiera bajar la atención, porque ese que no vota se puede incentivar por la venta, ¿verdad? Sí, pero es que quizás se puede, es un segmento de la población que se moviliza para ese tipo de cosas. Estamos hablando de clase marginal y Bueno, baja. por eso yo destaco siempre que Exactamente. es más venta que compra. Más venta que compra, exactamente. Pero que es un segmento que equivale al 20% de los votantes. 20% de los votantes. Y sobre ese 20% de los votantes, entonces, imagínense que hay grupos que compran de un lado y grupos que compran del otro. En sentido general, yo no creo que... lo que afecta a uno afecta al otro y no tiene una gran incidencia. Ahora bien, lo que yo sí creo que afecta es el clima. Y en esta, por ejemplo, los grupos focales que yo hacía, muchas mujeres decían que no iban a salir a votar, sobre todo en el Cibao, porque tenían miedo realmente. Se comentaba de que se iban a armar desórdenes. El miedo sí es algo que está impactando para la abstención, sobre todo en los sectores clase D y E. De que antes en esos días se genera una especie de terror de que quien salga a votar, que se van a armar líos, que tenemos armas, que vamos a... Entonces ese tipo de cosas sí aumenta la abstención. ¿Esos sectores a qué clase pertenecen? Clase D y E. ¿Cómo se clasifican las clases? La clase D A, es B, la C, D. AB, que A es ver, la... nosotros lo consideramos un solo nivel económico, porque el A es menos de un 1% de la población. Entonces el B sí es el 9%. Entonces ¿Pero qué es el Esa es clase bueno, media, clase media media. alta. La Media- clase media alta, media estamos hacia hablando arriba. de gente con ingresos superiores a 150,000 pesos mensuales en la casa, tienen por lo menos 2 vehículos, tienen servicio doméstico, hijos en colegio bilingüe. Es el perfil de esa persona. Eso es Vacaciones A. fuera Eso del es AB. país, eso es AB. AB. Vacaciones fuera del país por lo menos una vez al año. Exacto. Luego sigue la clase C, que es el 30% de la población. ¿Qué es eso? Clase media es personas que tienen ingresos entre 50 y 100,000 pesos mensuales familiares, por lo menos Gente un por vehículo. todo concepto, ¿verdad? ¿Perdón? Que todo el mundo Todos aporte. madre, eso. padre, hijo que trabajan en el hogar suman eso. Tienen hijos en colegios bilingües algunos, pero la mayoría en colegios privados de categoría media, por lo menos un vehículo en el hogar propio, entre el año 2000 y 2007. Tienen su casa propia. Tienen casa propia y todo eso. Bueno, después sigue la clase D, que es la más grande. La D es el 40%, de la población. Le puedo dar un ejemplo de cada uno de los sectores. Por ejemplo, Villaconsuelo es un sector clase D. Un clase C, Gasco es un sector clase C. Y AB, AB, Piantini Piantini. es un sector clase AB. Sí. Obviamente que en los sectores hay de todo tipo de Sí, personas. seguro. Hay pedacitos que tienen clase media y por eso se computan unos niveles económicos luego. ¿Ustedes hicieron alguna medición sobre la popularidad del presidente Leonel Fernández? Nosotros medimos, tenemos el barómetro de opinión pública, que lo estamos haciendo desde el 2004. ¿Y cuál fue el resultado? Y uno de los indicadores que tiene es la popularidad, la confianza, la credibilidad. Es un indicador bastante complejo, no solamente es qué tan popular es, sino hay una serie de cosas que se hace. Y Leonel Fernández tiene ahora mismo alrededor de un 56, 58% La de aprobación del gobierno aprobación. está en un 57, los números de nosotros. Hay algunas cosas. Primero quiero aclarar algo. Ya a partir de estas elecciones, todos
se va a recomponer un poquito, porque hay lideratos que se desaparecen, Claro. hay gente que tienen que retirarse, hay otros que van a tomar actividad hoy mismo, ya no tenemos las elecciones en 2 fechas diferentes. Pregunta, en las encuestadoras, ¿ustedes consideran que Asisa va a tomar un lugar de mayor preponderancia? Si es el interés como empresa, el que ustedes entren ya al grupo de los Penanchoen y de los Gallup. Nosotros hemos entrado hace mucho tiempo. Déjeme decirle algo. Yo comparto con usted la percepción de que nosotros hemos visto como una encuesta que es un brazo del oficialismo, definitivamente. Porque lo es. Nosotros No sé somos una empresa. Lo es, pero no están dispuestos a falsear y jugárselo maquillar todo por información, eso, exactamente. falseando, eso es. Sí, pero nosotros. Que el un hecho de que el momentico, porque gobierno sea cliente de nosotros, como lo es cliente de otras empresas, como la Gallup, eso yo no creo que te hace ser un brazo del oficialismo. Creo, Danilo, me mira, parece para a que mí. no te sientas mal, Ana María siempre Arias. ha trabajado para el PRD. ¿Y tú Claro. sabes lo que ella hace? Dígame. Que cuando la encuesta no conviene, no la publica. Pero Claro. desde que ella entiende que está y que conviene, la deja Claro. conocer. Ahora, lo único que no la retiene porque ya es... Y también deja conocer cosas que no son realidad. Bueno. Ahora, lo que yo sí creo es Porque que es una maquinaria, ¿no? Asisa es una empresa Eso, que pero- hace un 70% de trabajo comercial, tiene más de 100 clientes comerciales e institucionales aquí y fuera del país, y que solamente el 30% de nuestro trabajo es político. Así que estará aquí por mucho tiempo, Una cosa, la independientemente primera de dama política o no política. como candidata sumó. Definitivamente. Aquí nada más podemos ver. No, sumó, sí sumó. Hizo la diferencia y lo llevó sobre el 50%. Lo llevó sobre el 50%. en su momento. ¿Por qué la percepción, que pasa a veces a ser lo más importante, siendo un gobierno en que la corrupción pesó tanto, el jefe del gobierno pudo salirse de eso? Yo creo que el PRD cometió un error estratégico en seleccionar la corrupción como el issue de la campaña, cuando para la gente no es un Fue el motivo de número decisión de 5 o voto. 6 de los elementos. Entonces tú vas a tu campaña en el quinto issue en preponderancia para las personas y ese es el resultado. Claro, además que veíamos claramente los principales problemas del país: costo de la vida, Una pregunta dura, economía. que si quieren era no lo la principal. contesten. ¿Pesó mucho Félix Bautista en esta campaña? Hizo daño en su momento, las denuncias hicieron daño en su momento, pero el tema es que cuando pasaban hechos que podían afectar una candidatura y beneficiar otra, pasaban hechos del otro lado que hacía lo inverso. Sí. Por ejemplo, pasó el tema de Félix Bautista, pasó justo antes de, yo le llamo la Semana Negra de Hipólito, cuando el Grupo Corripio, declaración de la Finjus, Gallup hoy. Gallup hoy, fue La una semana doméstica, sí. que le cayeron todos los palitos encima. Vino justo después de eso, entonces cuando medimos antes y medimos después de ambos eventos, los números se eliminan uno con otro. Entonces nunca, después de abril, que fue que pasaron la mayoría de las denuncias y todo eso, hubo un cambio significativo en las tendencias, porque pasaban cosas de ambos lados. Los programas de investigación, sin mencionar nombres, pesaron en estas elecciones. ¿Cómo así? Los programas de investigación. Los 2 o 3 programas que hay que se dedican a investigación y que son reconocidos, como Las denuncias. Alicia, como Nuria, la denuncia. Yo creo que a nuestros datos, por ejemplo, aquí está las denuncias. Las denuncias es como algo que se vienen haciendo a través del tiempo. Claro. No fueron novedosos para la campaña. No fue nada en sí. específico para esta campaña. No fue específico para la Existían campaña porque siempre. existían y han existido a través de mucho tiempo. Entonces, la gente se produce lo que se llama una especie de acostumbramiento. Y vuelvo y repito, los principales problemas de la gente, ¿cuáles eran? Costo de la vida, generación de empleo. Era, como decía en la campaña de Clinton, es acerca de la economía. It's about the economy. It's the economy. La Entonces, decisión del candidato oficial de adherirse incondicionalmente a la política oficial, ¿le hizo bien o mal? Yo creo que le benefició. ¿Le benefició? Si tú tienes un gobierno, con una aprobación 57%,
y tu intención del voto final fue un 51.2, entonces te beneficiaste. Otra pregunta. La tarjeta Solidaridad, ¿ustedes la midieron? Principal logro, lo que las personas de clase media y media baja consideran el principal logro de este gobierno es la tarjeta de solidaridad. Bueno, tanto fue así que la oposición lo tuvo que asumir, ¿verdad? Otra cosa, la abstención del presidente del partido de oposición y la integración del partido del gobierno, la actitud de los dos presidentes influyó. Yo creo que más es la percepción. Yo no creo que haya influenciado el resultado de las elecciones. Si ustedes se fijan en ese dato, Hipólito Mejía retuvo el 96% del voto de Miguel del 2008, mientras que Danilo solo pudo retener el 90% del voto de Leonel del 2008. Entonces hay una diferencia significativa. Claro, claro. Él perdió, la fuga para él fue un 3.6%, para el PLD un 8.4%, de los que votaron por Leonel votaron ahora por Hipólito. Usted lo estudiando todo. Lo estudiamos todo. Tenemos 16 mediciones a través de todo el año. Con relación al personal y a la metodología que ustedes aplican, ¿qué tan ustedes se sienten realmente confiados de que ese personal que trabaja con ustedes le lleva los datos reales? Totalmente confiados y los resultados así lo demuestran. Nosotros medimos intención de voto y esas eran las intenciones de voto. No. Y además nosotros tenemos una instrumentación y una tecnología que casi impide el falseamiento. Rechequea. Normalmente un ser humano hace 3 alimentos al día, desayuno, comida y cena. Hay algunos, como Hipólito Mejía y como Leonel Fernández, que hacen una cuarta merienda, que es la encuesta. ¿Ustedes le sirven diariamente encuesta al presidente? No. Nosotros tenemos un contrato con la DIAPE, que es la Dirección de Análisis y Planeación Estratégica de la Presidencia. Se le entrega una encuesta mensual. A principio de cada mes se levanta información y se envía. Nosotros no vamos a presentar esa información, eso es una información que se envía literalmente por correo electrónico. Y bueno, y ellos obviamente tendrán su forma de analizarla y presentarla a su manera. ¿Asisa es costosa? Asisa es costosa, no. Asisa, costo-beneficio es de lo más económico que hay. ¿Trabajan por casos, es decir, por épocas, o ustedes trabajan en una iguala constante? ¿Para qué tipo de clientes? Por ejemplo, para El la gobierno empresa esa que usted dice. tienen una iguala. Nosotros tenemos un contrato con la DIAPE para realizar el barómetro de opinión pública. Con respecto a ese contrato, hay otros elementos que no son electorales, por ejemplo, valorar la seguridad social o valorar la tarjeta de solidaridad. El barómetro no es un elemento, un instrumento electoral. El barómetro mide... y es constante. Constante, eso se ha medido mensualmente desde el 2004. Tiene 2 preguntas electorales al final del cuestionario, pero un cuestionario de 40 minutos que mide desde el performance del director de impuestos internos hasta el de la Secretaría del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, aprobación, o sea, una serie de cosas que son... es una copia del barómetro que se utiliza el gobierno español. Danilo, hay una expresión que usamos mucho Machi y yo aquí, sobre todo Machi y yo, porque Gracie es de otra generación, y es que hay 3 cosas que nosotros nunca encontramos. Ni nadie que nos encueste, ni una persona del mismo sexo que nos enamora, ni una persona que nos venda droga en la calle. A mí me pasa igual, por si acaso. Bueno, lo que pasa es que uno de los criterios de selección de un entrevistador es: ¿trabaja usted en un medio de comunicación? Entonces, ese es el trabajar en un medio de comunicación es un elemento para eliminar a esa persona de... Ustedes pueden encuestar indirectamente. Por ejemplo, déjame ver cómo piensa Gracie de la Cruz. Y déjame ver cómo piensan los programas de la mañana. Se hacen segmentos específicos, estudios específicos, un monitoreo. Yo creo que el tema está en que hay tipos de personas, hay personas que nunca vamos a abordar. En cosas políticas. Usted es una persona probablemente que será muy difícil de abordar por su tipo de trabajo, lo que hace. Además, hay gente que vive, por ejemplo, un tipo de residencia que es imposible penetrar. Claro. Pero estamos buscando, o sea, el método estadístico se basa en que podemos buscar un hombre de una edad parecida a la de usted, con un nivel de ingresos parecido al de usted, con un nivel educativo parecido al de usted, que probablemente va a pensar similar a como usted piensa.
Exactamente. Además, hay muestras especializadas cuando se quieren hacer, por ejemplo, queremos saber opiniones de médicos o opiniones de determinadas categorías, como son los comunicadores. En ese momento se va a entrevistas a profundidad. Es un muestreo no probabilístico, pero de todas maneras se estudia. Lo que tú estás elemento. diciendo con respecto al nivel social, ¿a quién tú encuentras a las 10 de la mañana en un carro público? ¿A quién tú encuentras en un mercado A un público a las hombre 10 de de la 35 a mañana? 54 años, Sin es- empleo, probablemente, Desempleado. o de los sectores de transporte, que o Exacto. motoconchistas. de hubiere. De clase D y D o Entonces, E, ahí caemos en el con tema de los probabilidad de sondeos. ser PRDista. Que De tú los tienes a sondeos, las que 10 de lo- la mañana quién está en la calle. claro. Sí. ¿Verdad? Tú no Eso consigues tiene un sentido. ejecutivo, tú no consigues una señora. Claro. Si sobre todo no te dejan entrar a una plaza o a un supermercado. Por eso nuestro encuestamiento generalmente es fines de semana, Claro. todo el día, sábado y domingo. Yo lo que espero, sí, o sea, se varía durante Se varía los tiempos. Yo durante espero el que en proceso. un próximo proceso electoral, por cuarta vez para nosotros, porque estamos publicando 2008, 2010 y ahora 2012, no se use ese tema de... o sea, una respuesta a una ¿Tú encuesta crees? no puede ser. Ay, sí. No puede ser. No, yo no Sale y pregunta en un concho cómo está la cosa. Eso no es una respuesta a una encuesta hecha científicamente. Llama a tal emisora y mira cuánto salió el sondeo de tal emisora de radio. Eso no es una encuesta tampoco. Entonces, Sí, pero hay una cosa también que no te estoy aludiendo, pero ¿por qué mientras más prestigio tiene la encuesta, más se han acercado a la realidad? Por ejemplo, Yo tú creo que la coges Gallup, consecuencia es Penalchoen y invertida. Greenberg fueron las tres que más se acercaron, siendo las de más prestigio. yo creo Ah, que y Hamilton la la causa y consecuencias son invertidas. O sea, se acercaron, son de más prestigio porque se han Porque acercado se acercaron. históricamente. O sea, definitivamente. Claro. Y eso es lo que la percepción, lo Claro. que vale. Pero el tema es elevar el debate. Yo creo que a nivel de la responsabilidad también de los comunicadores como ustedes, elevar el nivel de debate y no quedarnos en quién pagó la encuesta. Era hasta alguna rueda de prensa la primera pregunta no hacía la periodista, ya dejaron de hacerla porque no la respuesta era la misma que obtenía. O sea, vamos a elevar el debate. En otros países no se habla de quién pagó una encuesta o quién no la pagó. Se habla de que se equivocaron o no se equivocaron. O de la eso que se está metodología que hablando, de qué implementaron, que metodología fue sesgada. implementaste. Sí, pero ustedes se sienten mal cuando meten en el mismo cubo encuesta, sondeo y Claro. apuesta. Y, Claro. y cuando Obviamente. meten en el mismo cubo algunas encuestadoras, también. Cuando nos comparan a nosotros con una de las que ustedes mencionó ahí, que usted está viendo números muy distintos. A lo mejor ellos no se Históricamente, sienten bien que lo comparen con una que no tenga franquicia. A lo mejor ellos O no se sienten bien con que no que un Vintage, Porque Pollo por ejemplo, un Victorina y Vintage Kentucky, específicamente no para se mí sienten es bien lo que lo mismo, comparen. pero con para ellos no. ¿Verdad? sí, pero a fin de cuentas el resultado es lo que estamos Resultado buscando. es el resultado. Resultado, y los resultados ya hoy en día no hay que ir al archivo de la Nación a buscarlo. Usted en internet lo busca y están los resultados de Ya todas la las comunicación encuestadoras. cambió. Además, lo importante de una encuesta no solamente es dar un resultado al final. Lo importante es que una encuestadora, y todas las encuestadoras son así, sirven de instrumento de trabajo para medir la opinión pública, el estado de los indicadores sociales y cómo van los candidatos o no candidatos. Ese es el punto clave. Sí, Yo quiero pero también hay una preocupación de que en una eventual, vamos a ver si podemos, en una eventual aprobación de la modificación a la ley electoral, se contemple que ustedes, las encuestadoras, se le prohíba publicar trabajos al menos 15 días antes del torneo electoral, para que no sirvan como método de propaganda. En los países desarrollados eso no funciona. Bien. ¿Por qué no funciona? No funciona porque es la libertad de prensa y la libertad de que cada persona pueda orientar en el sentido de lo que consideran que son sus Y hay un tema, simpatías. la información, señor, perdón, usted no puede, bajo el mundo que vivimos ahora mismo globalizado, tú no puedes legislar sobre impedimento de difusión de información. Porque la información está en un servidor en Europa, en Asia, en cualquier lugar del Está mundo. muy globalizado, eso sí, ¿cómo pero tú lo hay también controlas? alguna cosa. Mire, en el sistema judicial existe una ley en algunos países que cuando se está tratando un caso importante en que haya jurado, ese jurado hay que aislarlo porque puede influir, los medios pueden condicionar el veredicto. Claro. De eso está hablando Gracie, de que es posible que un bombardeo de encuestas en un momento dado, como pasó ahora en esto, las encuestas tuvieron un papel
estelares. Pero entonces pues, tendrían que prohibir los programas investigativos. No, porque ya lo que ha dicho Danilo también, tiene el caso de los medios electrónicos. Tú no puedes evitar que por ahí te bombardeen. O los reportajes como el de Nuria o como el de Alicia Ortega, que son investigativos y que muestran una realidad. Señores, y siempre lo son. Las encuestas a boca de urna se prohibieron en este proceso electoral de Francia por las situaciones muy atinentes a ese país. Claro. Pero yo entiendo que después que una persona vota, votó. Claro. Y pues ya consumatum es. Así es. Si se recoge ese dato, no importa. Así mismo. Claro. O sea que real efectivamente las encuestas de boca de urna lo que sirven es para, más que nada, para bajar un poco la tensión y decirle a la gente, mira, más o menos quien tiene más posibilidad de ganar es esta persona. Bien. Señores, nos hubiera gustado seguir hablando, pero vamos a hablar mucho de encuestas, porque parece que va a llegar el momento en el mundo que no van a haber elecciones, sino encuestas. No, tiene que haber. No, nunca. Van a ver, los encuestadores van a hacer lo que ponen y quitan los presidentes. No. Señores, gracias a Danilo y a Lilian por habernos aportado tantos datos.